¿Ya va a abrir la sesión, profesora? Sí, profesor, justo en este momento. ¿Le Usted me parece dice. bien? Sí, 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 adelante. Ok, iniciamos. Entonces, Vale, pues. Hola, hola, buenas tardes. Espero que me vean, ¿eh? Este, espero que todos se encuentren bien. Vamos a dar inicio con la sesión académica de actualizaciones de los lineamientos teóricos para la selección de donantes de sangre en México en relación con la infección por COVID-19. ¿Sí? Mi nombre es Misael Alejandro Cano Cortina y voy a empezar esta charla con el tema de fisiopatología de la infección por COVID-19. Entonces, al final de la sesión va a haber un tiempo para aclarar preguntas y que podamos interactuar un poquito más después de que pasen los otros dos ponentes. Y bueno, entonces vamos a entrar en materia. ¿Les parece? Entonces, ¿qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad infecciosa y cuyo nombre proviene del acrónimo, el acrónimo de este nombre proviene del inglés Coronavirus Disease 2019, ¿sí? Y ahí está marcado, como ustedes pueden observar, ahorita voy a poner la opción de puntero láser, perdón, como ustedes pueden observar, está marcado con letras negritas, está en bold, donde surge el acrónimo. Es una enfermedad infecciosa causada por coronavirus. El virus que la causa, es su nombre real, es SARS-CoV-2, y tiene como antecedente al virus del SARS, al virus que produce el SARS. ¿Sí? El virus que produce el SARS también tiene un acrónimo que viene del inglés, que corresponde a un síndrome respiratorio agudo severo. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a desglosar parte por parte para poder entender esta enfermedad. Entonces, como bien lo dice ahí el nombre, es un síndrome, es un conjunto de síntomas que forman un cuadro clínico y que es eficientemente responsable de problemas respiratorios de manera severa, ¿sí? Entonces, este coronavirus se detectó inicialmente en el poblado de Wuhan, China, en diciembre del 2019, y hasta ahorita la evidencia es que surge o tiene un origen zoonótico, es decir, que migró de una especie a otra. Por lo regular, la mayoría de los coronavirus infectan a especies específicas. Sin embargo, en la naturaleza ocurre de manera natural que eventualmente pueden migrar de una especie a otra. Como bien lo dicen aquí, entonces, ustedes ven ahí en su pantallita un cuadro, estamos en búsqueda de un virus asesino, en el cual vamos a ir, es un virus emergente, ¿sí? Es un virus nuevo. Entonces, cada pista que se va dando día con día, se va a ir aglutinando y se va a ir relacionando con todo lo que está relacionado con el coronavirus. Entonces, por ejemplo, siguiendo el cursor, podemos ver precisamente que está marcado que la mayoría, o que la posible especie que es reservorio para los coronavirus es el murciélago. Sin embargo, se ha demostrado que el 96% de las secuencias de los coronavirus que están en el murciélago son compatibles con el SARS-CoV-2, ¿sí? Sin embargo, hay algo que todavía le falta para que sea el SARS-CoV-2 que actualmente conocemos y que causa el COVID-19. Y esto es que hay otro participante ahí, ¿sí? Que aquí lo ponemos aquí como hospedero intermediario. En este caso, el hospedero intermediario es el pangolín. Es este que ustedes pueden ver aquí, también es un mamífero placentario, y que es en este mamífero placentario donde se encontró de manera puntual el receptor o el coronavirus que produce el receptor, que es exactamente igual al que tienen los humanos, ¿sí? Entonces, en el centro tenemos al coronavirus, en el cual ustedes pueden observar precisamente todo lo que está hoy en popa día con día. Vemos el uso de caretas, vemos cómo se va la relación con la enfermedad,
si es a nivel del miocardio, la relación de los mismos genomas de coronavirus, cuáles son los síntomas que refleja esta enfermedad, cuál es el principal tejido que se ve afectado, y también cuáles son los métodos de detección, incluso el tratamiento, y más allá, cuáles son las medidas que se tienen que tomar ya a nivel de población, ¿sí? Entonces vamos a empezar un poquito a tomar aquí vuelo con el coronavirus, con la siguiente diapositiva, en el cual, para iniciar, les tengo que decir que todo en biología, dijera Dobzhansky, perdón, nada en biología tiene sentido si no es bajo la luz de la evolución. Entonces, actualmente nosotros utilizamos como herramienta todas las técnicas para comparar los genomas y ver qué tanto se parece uno a otro, y entonces armamos árboles filogenéticos. Eso lo hacemos para todas las especies, ¿sí? Y también lo hacemos para este tipo de partículas biológicas, que no son organismos, no son seres vivos. Y aquí vamos a ir acoplando y vamos a ir juntando qué genoma, por ejemplo aquí el A, qué tanto se parece al B, ¿sí? En la parte de abajo está la clasificación de Baltimore, que es la clasificación actual de cómo se van a agrupar los distintos tipos de virus que se conocen. Y ahora nos vamos en esta parte en la cual vamos a ver a la familia Rhoniviridae, en la familia Coronaviridae, ¿sí? Que está aquí, y que es a la cual pertenece el virus del SARS-CoV, que ustedes lo pueden ver aquí, SARS-CoV-2, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, está juntito, es hermano del SARS-CoV y del que produce el MERS-CoV. Son dos enfermedades emergentes también que, ¿cómo se dice? Que desarrollaron o propiciaron, perdón, picos pandémicos en el 2002 para el SARS y para el síndrome respiratorio de Medio Oriente en el 2012, 2015 y 2018. Entonces, los coronavirus son muy abundantes y no solamente infectan a la especie humana, también hay virus que van a afectar a los equinos, a los bovinos, a los porcinos. Y bueno, en la tabla 11.11 se menciona cuáles son los coronavirus que infectan a los humanos, ¿sí? Destacando, en este caso, al SARS-CoV-2. Entonces, el SARS-CoV-2, ¿de dónde viene el nombre de coronavirus? ¿Sí? El nombre de coronavirus, y les quise traer aquí imágenes actuales y reales de un virión. Recordemos, bueno, para quien no lo sabe, los virus es un término general, es un término en plural para todas estas partículas, y cada una de esas partículas se denomina virión. Entonces, ustedes pueden ver aquí que esos viriones tienen un halo, una estructura tipo un tipo de corona solar, y eso es lo que le da el nombre característico de coronavirus, ¿sí? De este lado, entonces podemos encontrar esta imagen, ahora ya de color, para que sea más fácil la visualización. Y de este lado, vamos a encontrar una estructura que la hizo el CDC en Estados Unidos, en el cual se hace un modelo para conformar la estructura tridimensional del virus, ¿sí? Entonces ahora nos vamos al SARS-CoV-2. Vamos a ver cuál es esta estructura ya de manera esquemática de este tipo de coronavirus. Aquí ustedes van a seguir el cursor. Esta familia de coronavirus tiene aquí, son virus que tienen un genoma de RNA. Entonces, para aclarar esto, ustedes pueden seguir mi cursor, les recuerdo que el material genético se va a organizar en DNA, posteriormente pasa a RNA y finalmente a proteína, ¿ok? Este es el dogma central de la biología molecular. Entonces, existen dos tipos de nucleicos, DNA y RNA, ¿sí? Todos los seres vivos tienen su material genético en estructura de DNA. Sin embargo, para los virus van a poder utilizar cualquiera de los dos ácidos nucleicos, ¿sí? En este caso, es un virus que tiene su material genético contenido en una molécula de RNA, ¿sí?
es una cadena de RNA y se le dice con sentido positivo. ¿Sí? Positivo porque pasa directamente a ser un RNA mensajero. ¿Vale? ¿Qué más tiene? Tiene una cápside helicoidal, es decir, esa que ustedes pueden visualizar siguiendo el cursor, es un grupo de proteínas que está envolviendo al RNA. Y también tiene glicoproteínas, que son las responsables de que nosotros veamos ese tipo de corona solar. ¿Sí? Entonces, esto solamente es para que ustedes recuerden que todo organismo tiene su información contenida en el genoma, en DNA. Posteriormente pasamos a RNA. Esto es importante porque este virus ya se saltó este paso, ¿sí? Y ahora parte de la información contenida en RNA, seguido de la traducción o la síntesis de sus proteínas, ¿sí? Pues ahora nos vamos a la siguiente. Ya que vimos que la información de este virus está contenida en una molécula de RNA, de cadena positiva, al entrar a la célula, va a utilizar los ribosomas del hospedero, de la célula hospedera, y va a producir sus proteínas, ¿sí? Entonces ya se conoce, y aquí está abajo, ustedes en cada diapositiva van a encontrar un link, van a encontrar la cita donde pueden encontrar la información. Y aquí ya está descrito, ya se secuenció el genoma del SARS-CoV-2, es este que les muestro aquí abajo, ¿sí? Y este tiene el ORF1A y ORF1B, que estos dos fragmentos, estas dos contienen a proteínas no estructurales, entre ellos a la RNA polimerasa, la cual es muy importante para la primera fase del virus. En la primera fase va a producir la RNA polimerasa que se va a apoderar de la maquinaria de la célula hospedera y va a producir su propio genoma, ¿sí? Es decir, va a producir sus propias proteínas, que están aquí ya también aglomeradas. Se sabe qué fragmento de este genoma corresponde a qué proteína. ¿Sale? Entonces, vamos a ver ahora cuál es el blanco. ¿Cuál es el blanco de los coronavirus? ¿Cuál es el blanco del SARS-CoV-2? Entonces, los seres humanos y todos los organismos, los mamíferos, tenemos epitelios. Los epitelios son barrera, son tejidos que son la barrera entre el interior del organismo, y notes eso como aquello que está entre los tejidos, entre la sangre, y el exterior, ¿sí? Entonces, podemos encontrar tejidos como la piel, que son estratificados, así como también aquellos que tienen mayor impacto mecánico, como la córnea, el esófago y la vagina. Hay columnares, como en los intestinos, tubulares, como en los túbulos renales, y escamosos, como en el pulmón, ¿sí? Entonces, todos ellos se pueden dar cuenta, o al menos columnares, tubulares y escamosos forman monocapas, ¿sí? Y los estratificados, pues ya tienen más. Entonces, dentro de los tejidos epiteliales escamosos está el pulmón, el cual va a ser el blanco del SARS-CoV-2, ¿sí? Los epitelios, y aquí con ustedes, tienen la función de separar lo que está en el exterior con el interior, ¿sí? Van a regular el paso de sustancias. En este caso, vamos a pensar en ellas como el oxígeno, el dióxido de carbono, que van a pasar a través del epitelio en el lumen o en el espacio alveolar, ¿sí? En la parte de abajo ustedes pueden ver aquí, está marcado el epitelio, en el cual toda esta parte es la cavidad alveolar. Aquí va a entrar el oxígeno. Hay dos tipos de células, que se les conoce como neumocitos, 1 y 2, y que después está el intersticio, que finalmente pasa a otro epitelio, pero ese es el epitelio capilar, ¿sí? Entonces, tenemos el tracto respiratorio, el cual se divide en superior. El superior aquí no está marcado, es la nariz, la cavidad nasal, la garganta y la laringe, ¿sí? A partir de aquí, cuando empieza el bronquio terminal, toda esta parte ya la conocemos como el tracto respiratorio inferior. ¿Ok? Entonces, este va a ser el principal lugar donde va a infectar el SARS-CoV-2. Sin embargo, se sabe que también puede infectar otros tipos de epitelios, como el gastrointestinal, afecta también el hígado y corazón, ¿sí? Entre otros. Entonces, vamos a pasar ahora con
ya que sabemos cómo es el virus, el virión que va a atacar y cuál es el blanco, vamos a pasar a ver cómo es que infecta, ¿sí? Entonces ahora ustedes pueden ver esta estructura que corresponde al virión, en el cual en su interior tiene su genoma de RNA, y en la parte exterior tiene sus proteínas, la proteína M y la proteína Spike. ¿Ok? La proteína Spike es la que tiene la unión de unirse al receptor, que ya se conoce también como antecedentes con el SARS-CoV-1, que el receptor para este virus es la proteína AC2, que es la proteína, perdón, ya se me olvidó, que es la de angiotensina, es la convertidora, perdón, es enzima convertidora de angiotensina 2, y ese es el receptor para los coronavirus, para el SARS-CoV y SARS-CoV-2, ¿ok? Entonces, eso ya sabía. Aquí ustedes pueden ver la estructura de la proteína Spike. Sin embargo, este nuevo SARS-CoV-2 tiene algo diferente. Y de hecho, su descubridor dice, que fue el que estaba corroborando estos datos, que apareció un nuevo dominio, ¿sí? Un nuevo dominio que permite que la furina, la cual es una proteasa, corte y haga más eficiente la infección, ya que al cortar a la proteína Spike, junto con la otra proteína que se llama TMPRSS2, estas dos proteínas una vez que se une el receptor de la proteína viral, perdón, de la proteína viral encuentra su receptor en la célula hospedera, entonces va a pasar a integrarse. Sin embargo, esta integración no siempre es tan eficiente, salvo que ahora con la furina, que es una proteasa, y que al realizar este corte en la proteína Spike, quedan libre o queda visible los péptidos de fusión, que se ven aquí como unas estructuras que, como su nombre lo indica, va a permitir que se fusione la membrana de este virus, y es algo que me salté y no les dije, es un virus que además tiene una bicapa lipídica, ¿sí? Una bicapa lipídica que viene de toda célula hospedera. Entonces, en la siguiente, al ser una bicapa lipídica, esta se va a fusionar con la membrana del hospedero y va a dejar libre al RNA del genoma viral, junto con otras proteínas que van ya acopladas ahí al genoma, ¿sí? Eventualmente la nucleocápside también se va a destruir por proteasas en el interior de la célula, y como les dije al inicio, su genoma es un RNA positivo, es decir, puede pasar inmediatamente a utilizar la maquinaria de traducción de la célula hospedera y sintetizar sus propias proteínas. Las primeras que se sintetiza son las enzimas de replicación, una polimerasa viral. Una polimerasa viral que es muy importante, ya que también tiene un mecanismo de autorreparación. Entonces, el genoma del SARS-CoV-2 tiene uno de los genomas más grandes de los virus de RNA que se conocen, cerca de 30 kilobases, ¿sí? Y además va aglomerando mutaciones que la misma polimerasa va a proteger de que sean revertidas, ¿sí? Entonces, eso es una de las cuales, de las características que le da a este SARS-CoV-2, de que vaya potencialmente después a adquirir nuevas propiedades, ¿sí? Finalmente, esa es una primera etapa. En la segunda etapa se van a generar las proteínas que conforman la estructura del virión, aquella que va a enrollar que va a formar la nucleocápside y cubrir el RNA, y también aquellas que están en la envoltura, ¿sí? Para esto, recordemos, o hay dos tipos, bueno, vamos a recordar que son células eucariotes y están compartimentalizadas. Toda la información que está en el núcleo, nuestro genoma está en el núcleo, pasa a RNA y posteriormente va a haber dos vías en las cuales se van a producir proteínas. Una es en el citoplasma, que ustedes pueden ver aquí, y otra es para para proteínas que se van a secretar, que llevan una vía secretora. Esa vía secretora pasa a través del retículo endoplasmático y aparato de Golgi, y finalmente se libera. Un ejemplo de ello, por ejemplo, van a encontrar la insulina. Todas las hormonas que se van a liberar pasan por la vía secretora, todas las que son de carácter proteico. ¿Ok? Entonces, este virus manda en su segunda ola a todas las proteínas que se van a producir en la vía secretora y van a estar formadas, aquí
se simplifica como esta balsita de lípidos en la cual va a estar estructurando a las proteínas y las va a aglomerar. Finalmente, lo va a encapsular al virus y va a salir por exocitosis de la célula hospedera. Entonces, después, ¿cuál es el efecto? Entonces, en este esquema yo les traté de simplificar y de resumir qué es lo que sucede. Entra el virión puede, y es otra característica que tiene este virión del SARS-CoV-2, a diferencia del SARS-CoV-1 que predomina en el tracto respiratorio inferior, este tiene la capacidad de infectar el tracto superior y el inferior. ¿Sí? Entonces es una doble característica que precisamente es lo que ahora nosotros podemos detectar como una multitud de, más bien la diversidad de los síntomas. ¿Sí? Desde la parte superior solamente con problemas en la garganta o que se asemejen a una simple gripa, a un resfriado común, que de hecho hay coronavirus que provocan resfriado común, o cuando llegan a migrar a través de la mucosa del tracto respiratorio hasta sus principales blancos, que son los neumocitos, y ahora sí provocar el síndrome de respiratorio agudo severo. ¿Sí? Entonces, seguimos este caminito y vamos a ver que los viriones van a infectar a los neumocitos en el saco alveolar y esto va a desatar una respuesta inmune que en ocasiones, y que es la que realmente causa problemas, es exacerbada, ¿sí? Pero entonces vamos a partir de dos cosas. Iniciamos con que hay una infección y hay un sistema inmune que está respondiendo, pero eso va a tener unas consecuencias fisiológicas. Va a aumentar la vasodilatación y la permeabilidad capilar. Esto nos va a llevar a que haya, aquí ustedes lo pueden ver alrededor del alveolo, y aquí un edema alveolar e intersticial, ¿sí? Lo cual va a provocar que aumente la tensión superficial y que colapse el alveolo. Esto va a hacer un daño en la membrana capilar, que recuerden que es un epitelio, es una monocapa, y que después, al estar dañado, va a imposibilitar el intercambio gaseoso entre el oxígeno que nosotros estamos metiendo y que necesitamos intercambiar por dióxido de carbono, ¿sí? Entonces va a haber disminución de oxígeno, que se conoce como hipoxemia, y esto va a provocar que haya mayor trabajo respiratorio, ¿sí? Se va a desatar a nivel sistémico una respuesta para tratar de compensar o buscar ese oxígeno que en el alveolo no se está pudiendo capturar. Se conoce como disnea, ¿sí? Ahora vamos de este lado, por favor. Ahora, estamos en la parte donde estamos en los capilares y que esta infección se consolida o se hace todavía más grande. Les digo que hay una respuesta que se le llama lluvia de citocinas, en el cual ahora se vuelve contraproducente. Nuestro mismo sistema inmune ahora está atacando células que en principio va a atacar tanto células afectadas como algunas que no lo están, ¿sí? Y esto ya es un problema para nosotros porque también nos lleva, aquí también pasamos por datos, o sea, desde algo que a lo mejor podemos resolver sin problema o que no le tomamos atención, o ya a complicarse realmente de manera sistémica. Entonces, volvemos a la disminución de gases, volvemos a que disminuye la presión del oxígeno. Esto favorece y activa a unos quimiorreceptores que van a activar también ya a nivel del sistema nervioso central para dar una respuesta promoviendo o generando taquicardia, ¿sí? Recuerden que esta respuesta es porque no hay mucha cantidad de oxígeno y cada célula de nuestro organismo requiere oxígeno para poder liberar los electrones de la cadena respiratoria. Y recuerden que, bueno, si no lo saben, el oxígeno realmente es un receptor final de electrones. Entonces, todo lo que nuestro sistema metabólico va a utilizar termina mandando esos electrones al final del día al oxígeno. Entonces, si no tenemos oxígeno, cada célula también va a empezar a entrar en un proceso de daño y finalmente un proceso de muerte. ¿Sí? Además de eso, estamos aquí en la activación del sistema nervioso central. Vamos a ver también que hay un daño multisistémico
porque recuerden que la mayoría de los epitelios no solamente, les digo, no solamente es la piel y el pulmón, ya vimos que también está el endotelio. Una vez que se abre el endotelio, también esto va a producir viremia, y la viremia va a provocar que ahora estos viriones puedan encontrar otros órganos que también tengan al receptor, al EK2, ¿ok? Y ya les mencioné al inicio de la sesión algunos de ellos. Entonces, ejemplos de cómo nosotros nos damos cuenta de que hay un daño en el sistema o en otras partes como el hígado, es que incrementan también las enzimas AST y la ALT, y también en la parte renal vamos a ver un incremento de ácido de creatinina y del nitrógeno úrico, ¿sí? Entonces, va a haber un montón de órganos, epitelios que están afectados, que se van a estar disrumpiendo, se van a estar abriendo. Entonces, como vimos, me voy a regresar, son una barrera que tiene que tiene dos características. Tiene un paso paracelular y un paso transcelular. Entonces, si esta barrera está intacta, va a regular eficientemente el paso de todas las sustancias que están en el exterior hacia el interior. Sin embargo, si por algún motivo, en este caso una infección, alguna de ellas se daña, se rompe y empieza a haber huecos en ese epitelio, entonces ahora nos metemos en un problema como los que acabamos de ver aquí. ¿Sí? Esto provoca precisamente un choque séptico y promueve también la infección de otros organismos como bacterias. Entonces, esto lo notamos aquí como perfunción de órganos, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, esto nos va a llevar de la mano con lo que se conoce hoy en día, con aquel público que tiene mayor facilidad de desarrollar el SARS-CoV-2, o perdón, de COVID-19, que son personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen problemas de taquicardia. Entonces ahora nos podemos dar idea de por qué es que sucede esto, ¿sí? Recordemos que también la obesidad es un estado crónico inflamatorio y que la hipertensión va de la mano también tanto con el ritmo cardíaco y con el suministro de oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, de manera general, esto es todo con respecto a COVID-19. Entonces, yo digo gracias por su atención y les voy a dejar ahora con los otros dos participantes de esta sesión académica. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la actualización del lineamiento técnico para la selección y diferimiento de donantes en México en relación al coronavirus 2019. Bueno, antes que nada les voy a hablar un poquito sobre el proceso de donación en todos los bancos de sangre, en donde como primer paso, para los donantes necesitan tener una identificación oficial vigente. Posteriormente, el médico realiza una evaluación general. Esto ya lo convierte en un predonante al donante. Posteriormente, continuamos con una toma de muestra de tubo morado y de tubo rojo. El tubo morado es para la biometría y el tubo rojo básicamente es para la serología. Ya después de esto, posteriormente continuamos con un examen médico que realiza ahora sí el doctor encargado de banco de sangre. Ahora, ¿qué es lo que se evalúa en la biometría hemática como tal? Es los criterios de exclusión, tanto en hombres como en mujeres, en los niveles de hemoglobina y hematocrito. Esto va a depender también de la altitud en la que nos encontremos, entre 0 y 1500 metros. La hemoglobina en hombres para un criterio de exclusión es menor a 13.5 miligramos sobre litro o menor a 135 gramos sobre litro, que equivale a menos del 40%.
en una altitud de 1501 o mayor, la hemoglobina es menor a 14.5 miligramos o menor a 44%. Eso es en cuanto a hombres. Ya en cuanto a mujeres, la hemoglobina menor a por ciento. En cuanto a la altitud de 1501 metros o mayor, en mujeres es menor al 135 gramos sobre litro o menor al 40%. Ahora, ¿en qué consiste este proceso de donación? Como primer paso es la captación ya de la unidad como tal. Posteriormente continuamos con el fraccionamiento de esta unidad. Bueno, antes del fraccionamiento, en la norma oficial mexicana menciona que la bolsa como tal debe estar refrigerada durante 1 hora a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Ya después de esto, pasamos ya ahora sí a la centrifugación, que es durante 15 minutos a unas revoluciones de 3.200 revoluciones por minuto. Ya que pase esto, esta unidad se fracciona. Realizamos una fracción para obtener los siguientes componentes, que son un paquete globular, el cual un paquete globular, plasma, crioprecipitados y plaquetas. Eso es lo que puedes obtener de esta unidad. Entonces, todo va a depender del diagnóstico del paciente y lo que te pidan. El paquete globular nos va a ayudar a un aumento de la concentración de los eritrocitos y básicamente a restaurar la capacidad de oxigenación de los tejidos. En cuanto al plasma, va a restaurar la función hemostática por déficit de algún factor de coagulación o también por aumentar el volumen sanguíneo de proteínas séricas, electrolitos, etc. En cuanto a los crioprecipitados, básicamente nada más va a aportar el factor 7 de la coagulación, factor von Willebrand, el factor 8, fibrinógeno, etc. Y las plaquetas, como se les expliqué, en el fraccionamiento solo vamos a obtener el concentrado plaquetario, el cual va a estar presente con plasma y nos va a incrementar la masa plaquetaria en pacientes que presenten plaquetas bajas, niveles de plaquetas bajas. Pero también tenemos otros equipos más especializados donde vamos a obtener aféresis plaquetaria, donde el volumen de plaquetas es mayor, igual va a estar mezclado, las plaquetas van a estar mezcladas con el plasma, pero el volumen es mayor. Ahora, posteriormente, ya que fraccionamos y ya que la unidad está pesada y demás, se refrigera igual a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados y ya. Posteriormente, lo que se le hace al paciente con los 2 tubos que les mencioné que obtuvimos, el lila y el rojo. El lila es para realizarle grupo sanguíneo al paciente o al donador. La primera tarjetita que tenemos es una tarjeta de grupo y así se realiza en equipo o manual y ya obtenemos el grupo sanguíneo del paciente. Posteriormente realizamos su fenotipo. Es importante realizar el fenotipo ya que luego en la compatibilidad hay unidades que no son compatibles. Es importante conocer el fenotipo para realizar la compatibilidad también de acuerdo al fenotipo del donador y del receptor. Y después se realiza un autotestigo, es donde se pone a reaccionar los eritrocitos del donante con su mismo plasma para descartar unos posibles autoanticuerpos. O también se hace un rastreo de anticuerpos con las células, aquí se conocen como célula 1 y 2, también hay célula 1, 2 y 3, o hasta 4. Ahí es una técnica cualitativa, nada más nos dice si hay o no hay, si existe la presencia de aloanticuerpos o no.
Ahora, con el tubo rojito que tenemos, vamos a realizar la serología al donador. Las pruebas de serología infecciosa que se realizan en los bancos de sangre son hepatitis B, hepatitis C, VIH, brucela, sífilis, etc. Eso es en cuanto a unos bancos de sangre. Hay otros más específicos donde toxoplasma, retrovirus, entre otros. Bueno, ya en cuanto a las recomendaciones, a los servicios de banco de sangre, en cuanto a esta pandemia, lo que se debe de hacer es evitar las aglomeraciones de los donantes. En cuanto a donde laboro, en el Hospital Ángeles de Lindavista, ya las donaciones son por cita. O sea, los donadores, el médico le habla al donador para que en determinada hora venga a donar. Y así, uno por uno en cuanto a horas. Ya en otras instituciones como en el IMSS, donde la cantidad de donadores es mayor, solamente se recomienda que vengan solos y que mantengan una distancia adecuada. Y obviamente el proceso va a ser un poco más tardado, ya que el cuestionario que va a hacer el médico es mayor, es amplio. También se solicita, igual como les dije, al donador que acuda solo a donar. También solicita a los candidatos a donar evitar asistir al banco de sangre si presenta algunos síntomas de infección respiratoria. Y otro dato importante es que si el donante presenta después de la donación, se diagnostica como un caso probable o sospechoso de coronavirus, dentro de 45 días, o bien, si no es coronavirus, también es influenza, también se debe notificar al médico que ha sido diagnosticado como con influenza o con coronavirus, y ya posteriormente en el banco de sangre esa unidad se debe de desechar. Y si en dado caso que esa unidad ya ha sido utilizada para transfusión, esta unidad se debe de informar al paciente y al médico tratante para que tenga un seguimiento epidemiológico y de diagnóstico. Ahora se muestra una tabla en donde menciona tanto los factores como los criterios de rechazo o de aceptación. En cuanto a los donantes en área con transmisión local reciente, como número 1, si es asintomático y no tiene algún contacto cercano con una persona que tenga coronavirus, se va a aceptar para donación, pero aquí va a importar mucho la biometría hemática, los resultados de los linfocitos, que no sean mayores a 1500 células sobre microlitro. En cuanto al número 2, si el donador es asintomático, pero tuvo algún contacto cercano con una persona que presenta coronavirus, va a ser diferimiento y va a ser durante al menos 30 días. Después de esos 30 días, se puede venir. Si, claro, no presenta síntomas, ¿no? En el número 3, el donante puede estar sintomático y puede ser un caso probable de COVID-19. Igual va a ser un diferimiento por 30 días y la donación después de que este donador se haya ya recuperado y la conclusión de su tratamiento o terapia sea terminado. Y en el número 4, igual va a ser sintomático, presenta síntomas y también es caso sospechoso de COVID-19. De igual forma va a haber un diferimiento por 30 días y la donación después de recuperarse y que haya concluido con su terapia o con el tratamiento. Ya en el número 5 va a presentar sintomático e incluso va a ser ya confirmado como COVID-19, va a ser igualmente lo mismo. Diferimiento por 30 días y la donación va a ser después de que ya esté completamente sano. Ahora, en otro apartado, los donantes que hayan viajado, las personas que hayan viajado en áreas con que la transmisión local sea reciente, aunque sea asintomático, aunque el donante sea asintomático pero haya viajado, igual va a haber un diferimiento durante al menos 30 días después del último día de regreso al país.
En cuanto a el donante ya presenta síntomas y es un caso probable de COVID, de igual forma, el diferimiento va a ser por 30 días y la donación va a ser después de que ya se haya sanado y el tratamiento y la terapia sean concluidos. Y si el donante es sintomático y es un caso sospechoso, de igual forma, el diferimiento por 30 días y hasta que esté completamente sano. Igual, si ya presenta los síntomas y la prueba salió positiva para COVID-19, es necesario que el diferimiento sea por 30 días y ya que se presente hasta que esté completamente sano y la terapia se haya terminado. Ahora, en cuanto al donante que haya viajado a áreas, pero que la transmisión local no se llevará a cabo o no hay una transmisión como tal, si el donante es asintomático, se va a aceptar la donación igual y nada más cuidando el número de linfocitos y que no sea mayor a 1500, ¿no? Y ya en cuanto al donador sea asintomático, igual el diferimiento va a ser al menos por 30 días. Y ya, por mi parte sería todo y al final va a ser la sesión de preguntas, ¿vale? Muchas gracias. Clonal y una diferenciación para poder eliminar al antígeno que esté causando una afección. Es esta parte en la cual radica la importancia o la utilidad que le podemos dar a algún plasma de algún paciente que estuvo infectado, en este caso con el virus del coronavirus SARS-CoV-2. Es, digamos, en esta sección donde nos vamos a centrar o donde se va a centrar la utilización de esta terapia. Como tal, pues hay lineamientos que se deben de seguir. Tenemos que apegarnos tanto a la Ley General de Salud, a las normas para los criterios de ejecución de proyectos de investigación, a las normas para la instalación y operación de farmacovigilancia y obviamente a la norma 253, que es la que se encarga de la dispersión de sangre humana y sus hemocomponentes con fines terapéuticos. El protocolo que se está diseñando y la cual el IMSS y el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea autorizan es primeramente una aprobación de una carta por parte del Comité de Ética, del Comité de Investigación y de Bioseguridad del instituto que esté dedicado o que vaya a intentar generar un protocolo para sus propias instalaciones. De igual forma, requiere una autorización de la COFEPRIS para la evaluación de riesgos sanitarios y un consentimiento tanto a los donadores como a los receptores, donde se les explique las ventajas que tiene esta terapia con plasma convaleciente y las desventajas que pueda tener en el receptor. De igual forma, se debe comprobar que el donante haya presentado la enfermedad, que se haya aliviado y que presente un título de anticuerpos, que más a rato les hablaré de cuánto es, contra el SARS-CoV-2. Se le informa al Centro Nacional de Transfusión Sanguínea al inicio del protocolo, al término, y durante ese periodo la evaluación de los diferentes parámetros de estudios de laboratorio y de imagen que se vayan haciendo a la par. De igual forma, se le informa a la Comisión de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS y se requiere hacer un registro nacional en ensayos clínicos. Esto es para que el protocolo, digamos, tenga respaldo, tenga validez y los pacientes, no tanto donadores como pacientes, estén protegidos en el caso de que se presente alguna una inconveniencia, digamos, en el tratamiento de esta forma. Se debe llenar un expediente clínico, como les comentaba, con estudios de imagen, de laboratorio e informes sobre la evolución. El plasma del donante debe ser obtenido por medio de aféresis. No puede ser una sangre total como sería normalmente para obtención de plasma. Debe ser puramente por aféresis. Debe ser un uso exclusivamente para el tratamiento. Esta terapia no se puede utilizar para prevenir la enfermedad. Es exclusivamente a aquellos pacientes que ya se les haya confirmado estar infectados con el virus del coronavirus SARS-CoV-2. No debe haber ningún tipo de cuota, esto es por parte de la norma, ahí lo establece, en la cual tiene una frase que aquí se las puse, que es que queda prohibido recibir o generar una cuota tanto a los pacientes como a los donadores. El plasma convaleciente tiene que tener ciertos criterios. En primera instancia, después de que el donador tenga 14 días sin presentar ningún tipo de síntomas, se le debe de hacer otra prueba de PCR
para determinar si cuenta con la infección todavía o no. En el caso de no, se le considera como candidato. En el caso de que no se pueda realizar esta prueba, tiene que pasar un periodo de 28 días para que pueda donar. El título de anticuerpos, como les comentaba hace rato, tiene que ser de 1 a 6.400, básicamente son diluciones, en las cuales tiene que haber una aglutinación, una reacción, en una dilución de 1 a 640. Y aparte, obviamente, el plasma debe ser seguro con todas las indicaciones que establece la norma 253 para la transfusión de plasmas. Y bueno, en cuanto a las técnicas, es bastante sencillo. Se recibe una solicitud para hacer los estudios, se deben hacer las pruebas de compatibilidad necesarias para hacer la entrega de la unidad. En cuanto a las pruebas de compatibilidades, pues tenemos que hacer un rastreo de anticuerpos en el cual determinamos que el paciente no tenga ningún anticuerpo irregular contra alguno de los sistemas que puedan generar una reacción que le vaya a dañar, ¿no? O sea, ya está grave el paciente por la infección de coronavirus o una oportunista y podríamos dañarlo más si no nos aseguramos que su sangre sea segura. De igual forma, tenemos que garantizar, como les comentó mi compañero hace rato, que no tenga autoanticuerpos. Y por último, se hace una prueba de compatibilidad donde se enfrenta a tanto el plasma del donador contra los eritrocitos del paciente. Esto es para que veamos si pudiera haber un rechazo que evite que la terapia con plasma pudiera ser efectiva. Al final de cuentas, en este tipo de transfusión, lo que nos importa es los anticuerpos que vienen en el plasma convaleciente. Y bueno, ya por último, estas son indicaciones que tiene la Secretaría de Salud, en la cual hace una invitación a todo aquel paciente que se haya recuperado de la infección a poder donar plasma para que se pueda utilizar en aquellos casos que aún no ha habido mejoría. Si alguno de ustedes tiene algún conocido o ustedes mismos están interesados en donar sangre, también lo pueden hacer. Estos son los centros de donación que actualmente están recibiendo pacientes. Me encantaría que pudieran acercarse a ellos y hacer unas llamadas para ver si pueden recibirlos y así garantizar que siga habiendo sangre para todos aquellos pacientes, aparte de que requieran sangre, aparte de la infección y la pandemia, aquellos que siguen internados en los hospitales. Y bueno, de mi parte eso es todo. Profesor Roviraida, no sé cómo voy a hacer la sesión de preguntas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de a nuestro último ponente. Si me pueden hacer llegar la pregunta, por favor. Para el químico Javier. La pregunta es que, ¿cómo miden o cómo se mide el título de anticuerpos neutralizantes que están presentes en el plasma de aquellos pacientes que ya se recuperaron de COVID-19? Ok, con la muestra del paciente se hace una dilución seriada en la cual tenemos que garantizar que a la concentración de 1 a 640 siga habiendo la aglutinación de anticuerpos. Esto se hace en tubo, bueno, es una técnica en tubo y se determina hasta esa concentración que haya. Puede seguir aglutinando, pero nos importa que la concentración de 1 a 640 siga habiendo una aglutinación buena, una aglutinación de 4 cruces, para que tenga un efecto oportuno en el paciente que esté padeciendo la enfermedad. Muchas gracias. La siguiente pregunta, igual para el químico Javier, bastante demandado el día de hoy. La pregunta es, ¿cuáles son los estudios que se realizan al plasma de donadores convalecientes para asegurar que tienen esos anticuerpos que son necesarios para los pacientes que se encuentran con la enfermedad activa? Ok, bueno, al plasma de donador se les hacen las mismas pruebas de rutina para una transfusión sanguínea. Esto es el rastreo de anticuerpos, una prueba de autotestigo para ver si tiene un autoanticuerpo, y de igual forma hay kits que se utilizan para la detección oportuna. Básicamente utilizan antígenos de este virus y se enfrenta contra los anticuerpos que pudiera haber en la muestra. Si hay una reacción positiva, se considera
útil el plasma para eso, aunado al título de anticuerpos que les comentaba. ¿Hola? Hola, gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que aglutinan? O sea, los anticuerpos presentes en el plasma de estos donadores convalecientes, ¿qué aglutinan o qué es lo que tiene el kit que hace que aglutinen? Ok. Los kits ahorita actualmente no están indicando qué tipos de antígenos utilizan. Garantizan nada más que son algunos antígenos del virus. Sin embargo, digamos, por cuestiones de la patente, no están indicando contra qué están aglutinando. Son antígenos de superficie al final de cuentas, pero no te indican cuáles. Y lo que está aglutinando es el anticuerpo que esté reaccionando contra alguno de estos antígenos que contenga el kit. Muchas gracias. Y la última pregunta que tenemos ahorita en el chat es que si se hace la purificación del plasma de los pacientes convalecientes para transferirse o transfundirse a los pacientes con la enfermedad activa o si se transfunde completamente todo el plasma. Ok. Sí, como tal, como es una aféresis, lo único que se extrae es el plasma. Se le hacen las pruebas para determinar que pueda ser oportuno al paciente y se transfiere al paciente, perdón, que se transfunde el paciente que requiera esta terapia con plasma. Se pueden hacer lavados del plasma, sin embargo, los protocolos actuales están marcando que las unidades de 200 mililitros que se estén obteniendo se estén transfundiendo. Los equipos normalmente los pueden hacer hasta 600 mililitros de extracción, pero solo se le está dando una terapia con un plasma de 200 mililitros. Gracias. Tenemos una siguiente pregunta y es que, ¿qué tipo de pacientes o en qué tipo de pacientes se espera un mayor título de estos anticuerpos? Y si todos los pacientes recuperados son candidatos a ser donadores de este plasma convaleciente. Ok, no todos los pacientes que se recuperan son candidatos. A partir de que se terminen los síntomas, deben de pasar 14 días, como se los mostraba en la diapositiva anterior. Tiene que hacerse una prueba para determinar que la infección ya no esté en curso. Esto es por medio de una PCR. Y el título de anticuerpos tiene que ser de 1 a 640. Si aglutina en una dilución menor, no se le puede transfundir a un paciente. Y bueno, en cuanto a qué pacientes se les estén transfundiendo, los protocolos, digamos, están sobre estudio actualmente. No, se les está tratando de dar a aquellos pacientes que estén más graves, porque al final de cuentas es una transfusión. Seguramente alguna vez han escuchado la frase, la transfusión más segura es aquella que no se realiza. Y bueno, básicamente no podemos agravar más al paciente con otro tipo de terapia. Entonces, son casos únicos, por eso se les informa al receptor del plasma que pudiera haber riesgos dentro de su transfusión y el médico determina si conviene o no utilizarlo en cada uno de los pacientes. Muchas gracias. Para el químico Brian, una pregunta. Si una persona en la Ciudad de México quiere hacer una donación, ¿se puede presentar directamente al banco de sangre o puede hacer alguna llamada telefónica para agendar una cita previamente? Sí, esto también va a depender del banco de sangre al que quiera asistir. En mi caso, bueno, en el caso en donde trabajamos ahorita, en el Ángeles Lindavista, se está agendando citas. Ustedes pueden marcar y de aquí se le asigna tal día y un horario como tal. Pero en cuanto a hospitales como en el IMSS, por ejemplo, La Raza, donde la cantidad de donadores es mayor, la verdad lo desconozco, pero yo creo que también deberían de seguir ese protocolo de llamada, ya que lo principal o los lineamientos que se están manejando es evitar la aglomeración de las personas. Muchas gracias, químico. Este es para el químico Javier. La pregunta aquí es, ¿en cuánto tiempo se espera observar mejoría con esta terapia de transfusión de plasma convaleciente en los pacientes con la enfermedad activa?
Digo, es una pregunta bastante apresurada dadas las circunstancias, pero con respecto a su información bibliográfica, si nos pudiera brindar una respuesta. Gracias. Claro que sí. Los protocolos que se han realizado al respecto están marcando un promedio de entre 6 y 7 días en las cuales habría una especie de mejora. Obviamente no es una regla para todos los pacientes, va a depender de cada uno y de una u otra forma es un protocolo que se está iniciando. Faltaría ver, por ejemplo, apenas la semana pasada estaba leyendo que los primeros médicos y doctores que se infectaron en provincia están empezando a donar plasmas. Entonces, el promedio en estudios anteriores son de 6 a 7 días. Tendríamos que seguir los protocolos actuales para ir determinando y sacar un promedio un poquito más a largo plazo. Muchas gracias. Para el profesor Misael, si todavía nos acompaña. La pregunta aquí es sobre el tratamiento o el posible tratamiento para los pacientes con enfermedad activa que mejoren la recuperación con respecto a retrovirales empleados en infección por ébola. Y bueno, comenten aquí sobre la cloroquina, si son funcionales, si no son funcionales. Y porque sonó sobre todo a nivel nacional que la cloroquina estaba siendo empleada como tratamiento. Hola, ¿me ven? ¿Me ven y me escuchan? Sí, sin problema. Ah, ok. Gracias. Bueno, me voy a regresar también para acá. Entonces, desde el inicio, ¿sí? En cada etapa en que el virus va a entrar, se ha probado o se está probando una alternativa para prevenir esta enfermedad, para prevenir el contagio. Y voy a ocupar la herramienta, ¿dónde está? Aquí de puntero. Desde inhibidores que bloqueen la interacción entre la proteína espiga y el receptor AC2, ¿sí? Así como también inhibidores como el remdesivir, que es el más actual, es el que está funcionando y que también ya lo autorizó, se autorizó también aquí con la Secretaría de Salud. Es el remdesivir es un análogo de los nucleótidos y que va a inhibir a la RNA polimerasa viral. Tiene mayor afinidad por la RNA polimerasa viral. Y con respecto a la cloroquina también sí se ha visto, eso es correcto. Tenemos de este lado, que sí, la cloroquina se utiliza también para evitar lo que pasa, y me voy a pasar a esta. El esquema anterior era muy general, ya que el público también es diverso, pero bueno, la entrada del virión es a través de endocitosis, ¿sí? Entonces, es a través de que se encapsula también en unas balsas también lipídicas y que se va a internalizar. Entonces, la cloroquina precisamente finge como inhibidor de esa internalización. Entonces, sí, también es correcto. Sin embargo, como les puse aquí, esto es de manera amplificada y resumida. ¿Cuáles son los tipos depende de la etapa, obviamente, depende de lo que se tenga en el país, en el instituto médico, en el cual se va también a buscar, porque a lo mejor dicen, bueno, la cloroquina es efectiva, el remdesivir es efectivo, pero a lo mejor no lo hay, ¿no? Entonces, aquí tiene algunas alternativas, depende de la etapa, en qué inicio o cuál es la severidad ya iniciando también al SARS, propiamente dicho, que es, aquí está el plan terapéutico que se va a utilizar. Por ejemplo, al inicio, cuando es asintomático, a lo mejor no hay más que reposo y aislamiento, ¿no? Aunque en ciertos países sí pueden utilizar ya antivirales que inhiban precisamente la propagación del virus. Sin embargo, en nuestro caso, y no sea, salvo que nosotros ponentes me digan lo contrario, me aseguren el dato, pues en México no es así, ¿sí? Y pues hay otras alternativas, más que para controlarlo, sino para estar trabajando con respecto a todos los problemas fisiológicos que ya empiezan a padecer, desde la insuficiencia respiratoria, así como el problema de la trombosis que se genera y el daño multisistémico. Entonces, no sé si contesté la respuesta. Muchas gracias, profesor. Otra pregunta
para usted también, que dice para el Sí. profesor Misael. Si una persona que ya tuvo la enfermedad de COVID-19 y es recuperada, si tiene la posibilidad todavía de infectar a personas con este virus y si existe la posibilidad, ¿durante cuánto tiempo? ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta, profesora? Claro, perdón. Si una persona que ya está infectada o sufre la enfermedad de COVID-19 y ya se recuperó, si existe la posibilidad de contagio a otras personas y durante cuánto tiempo. Bueno, entonces me voy a regresar también nuevamente aquí. Depende también de qué. Bueno, empezamos con la etapa viral y cómo va pasando. Miren, aquí están los días después, desde la infección, del 1 al 11, 14, el periodo inicial de la infección, el intermedio o activo de la infección y el final, ¿no? Entonces, y es lo que se ha visto, que de hecho del 1 o en lo que se incuba es de una semana a 2, es cuando también es el proceso de infección. ¿Sí? Sin embargo, si estamos hablando de una persona que ya cayó en un cuadro severo, pues todavía va a haber distribución y creación de nuevos viriones. Y de hecho, es tanto que, por ejemplo, los cadáveres que ya también tuvieron daño multisistémico, precisamente por eso son incinerados, porque ya afectaron otros sistemas, otros órganos que también pueden, si hay contacto con él inadecuado, puede también haber propagación del virus y por ende infección. Si es para una persona sintomática normal y que no tienen mayor problema, después de 14 días ya no debería producir o seguir contagiando a otros individuos. Muchas gracias. Para el químico Brian, la pregunta aquí es, ¿qué protocolos de sanitización se siguen en el banco de sangre en donde está usted laborando para la recepción de los donadores y por ende la protección del personal de salud? Ok. ¿Era para el químico Brian para mí? Bueno, voy a ayudar a contestar esta respuesta. En Gracias. primera instancia, estamos evitando la aglomeración de pacientes, por eso es que estamos haciendo la donación por medio de citas. En segunda instancia, el momento en que entran, se les solicita que se laven las manos con alcohol 70%. Nosotros utilizamos guantes, careta y cubrebocas cuando estamos captando al donador, y de igual forma nos intercambiamos, nos quitamos los guantes entre cada uno de los donadores. Solo tenemos la capacidad para 2 donadores al momento. Durante estos tiempos están separados por 1 metro de distancia cada uno de ellos, en el caso de que tengan el nerviosismo, digamos, de que el paciente, el donador dado, pudiera estar contagiado. No, igual tiene la distancia entre cada uno de ellos. En el momento en que se retiran, se hace una limpieza de la zona de donación, y las bolsas se van a mantener por separado de cada uno de estos donadores. De igual forma, como les comento, acuérdense que el donador que venga, que haya sido infectado con coronavirus, tiene que pasar un periodo de 14 días y realizarse una nueva prueba de PCR y que sea el resultado negativo, o en su defecto, porque también están un poco caras ahorita las pruebas, que pasen 28 días después de la última aparición de síntomas, y a partir de ese momento ya pudiera considerarse candidato a donación. De igual forma, cuando donan, tenemos que seguir haciendo pruebas para determinar si se puede o no utilizar esa sangre. Y además, cada día se realiza un exhaustivo por medio de, bueno, gracias a la participación de las personas de limpieza. Entonces, está muy regulado esa parte. También quería mencionar algo que, bueno, me hicieron ahorita un comentario que en cuanto al IMSS no tienen donadores ahorita. Entonces, pues también invitarlos a que no pasa nada, que vayan a donar, que no tengan miedo, porque pues ahora sí que muchas personas no van a donar por lo mismo, porque tienen miedo al contagio o tienen miedo a los hospitales, que les vaya a pasar algo. Entonces, pues vayan a donar y seguir los protocolos adecuados de distancia y de lavado de manos y demás. Porque quieran o no, hay pacientes graves con otras enfermedades que necesitan sangre y ahorita todas las unidades, todos los hospitales están escasos de esto. Entonces, pues vayan a donar, no pasa nada. Ok, una siguiente pregunta para el químico Javier. Es,
tanto una pregunta como una aventurada hipótesis, donde menciona que en ciertos países de Latinoamérica se han establecido proyectos de terapias con plasma de animales. ¿Y cómo sería posible que el plasma de animales pueda ser inmunizado y se pueda obtener plasma convaleciente para usarse en terapia humana de manera masiva? Ok. Bueno, he leído poco al respecto, sin embargo, seguiría el mismo tipo de la premisa que les mostré anteriormente. Si se puede sensibilizar a un animal para que tenga una respuesta específica contra los antígenos del coronavirus, se pudiera hacer una purificación de anticuerpos para que de igual forma se utilicen como tratamiento. Es posible, sí, no es aventurado, o sea, son los protocolos que se realizan para muchas otras enfermedades, pero faltaría encontrar algún medio, algún animal de laboratorio que pudiera generar un título de anticuerpos ideal y que generen anticuerpos específicos, porque muchas veces se puede generar un anticuerpo, pero hay otros estudios que se le realizan, por ejemplo, que el anticuerpo tenga una sensibilidad ideal para que se pueda utilizar, entre otros. El tipo de antígeno al que va dirigido, si es hidrofóbico o no. Pero sí se puede, estaría muy padre realizar este tipo de investigaciones, pero igual la premisa es el tiempo. Pero la prisa ahorita es el tiempo, en cuánto momento podemos generarlo a partir de animales y en cuánto tiempo podemos de pacientes que ya se han recuperado. Muchas gracias. Y nuestra última pregunta es para el químico Javier también. Y la pregunta es, si las repetidas exposiciones al personal de salud pueden aumentar o exacerbar los síntomas en caso de que el paciente, que el personal de salud se convierta en paciente de COVID-19. O sea, si se enferma por repetidas exposiciones, los síntomas pueden ser peores. Ok. Bueno, siempre que hay una segunda infección por un antígeno, hay un tipo de respuesta más agresiva. Esto es porque el sistema pues, ya tiene memoria contra ese antígeno, entonces decide, bueno, no sé, a lo mejor está mal decir decide, ¿no? Pero hace una respuesta más agresiva para eliminar el patógeno en la segunda infección. Sí, al personal de salud que esté en constante exposición puede llegar a generar síntomas, pero no son necesariamente por un segundo contagio. O sea, puede pasar, pero no es necesariamente por eso. Puede ser que su propio sistema inmune esté generando la misma respuesta agresiva, digamos, del sistema inmune para controlar más rápidamente. Siempre la respuesta inmune secundaria es más rápida ante la segunda infección. Digamos que es la ventaja que tenemos a través de la evolución como especie para seguir enfrentándonos a diferentes antígenos o patógenos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, principalmente a los ponentes y a todos los asistentes. Ha sido una plática realmente enriquecedora, tanto en cuestiones éticas como en cuestiones teóricas, biológicamente hablando. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Esperamos tenerlos en una siguiente sesión. Muchísimas gracias, químicos. Al profesor Misael también muchísimas gracias y hasta luego.